Bueno, la profesora María Teresa Velandia. María Teresa, bienvenida. Muchas Hola, gracias por buenos estar días, con Carlos. nosotros. Bueno, yo planteaba que es un proceso histórico y se reconoce de esta forma, pero ¿qué significa la firma del acuerdo de paz en el día de hoy? ¿No va a ser fácil internamente en Colombia? ¿Y qué repercusión va a tener eso para el resto de la América Latina? Mira, buenos días. Sin duda, la firma del acuerdo de paz hoy marca un día histórico para Colombia, un país signado por la violencia, no solamente derivada de la guerrilla, no olvidemos lo que fueron los carteles del narcotráfico y los paramilitares durante más de 50 años, y que finalmente el presidente Santos, después de 4 años y medio de negociación, pero que había comenzado incluso desde su llegada al poder en el 2010, logra concretar por lo menos con una parte de los alzados en armas un proceso de paz no exento de mucha incertidumbre en cuanto a su aplicación, pero que muchos presidentes lo habían intentado y ninguno había llegado hasta un día como hoy. Yo creo que ahí hay que darle pues el mérito que corresponde al gobierno del presidente Santos y que logró articular un grupo de países que lo acompañaron durante este proceso y finalmente presentarle al pueblo colombiano un acuerdo de paz con una parte de los grupos alzados en armas, porque no debemos olvidar que está en proceso de negociación con el ELN aquí en Venezuela, se están llevando a cabo las negociaciones, y luego con algunos otros que estarían allí en el ámbito de lo que ha sido la violencia en Colombia. Ahora, lo difícil será lo que viene después. Eso es lo que Sin duda. plantean. Ya hubo una experiencia en el pasado cuando a través de un respiradero legal llamado Unión Patriótica, grupos que estuvieron en armas quisieron hacer vida política en Colombia y las consecuencias fueron terribles. Una venganza de personas que se sienten lastimadas por el poder de la guerrilla en su momento, el poder armado de la guerrilla, los paramilitares que también pues, participaron dentro de ese proceso, y resultó un fracaso esa legalización. Claro, esto es diferente, ¿no? Este es el grupo armado más importante, por lo menos de la América, que ahora pues llega a un acuerdo de paz. La legalización y el tránsito de esa legalización yo creo que va a ser muy complicado. Sí, yo también. Porque hay mucho odio por allí, hay mucha gente resentida, algunas con razón, otras tal vez sin razón, pero... Pero es que mira, en todo proceso de paz, primero la paz se decide, no se negocia. Lo que se negocia es el posconflicto, el desarme, la justicia, pero la paz se decide. Y yo creo que hubo una decisión tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como de la FARC de llegar a un proceso de paz. Ahora, no hubiera podido llegar a este proceso de paz de no haber sido por la durísima campaña militar que emprendió el presidente Álvaro Uribe y que colocó a la FARC en una posición absolutamente desventajosa desde el punto de vista táctico y estratégico y militar. Entonces, la FARC llega a una mesa de negociación porque sabe que no puede sostener mucho más allá el conflicto, es decir, el desgaste iba a ser muchísimo mayor, y las Fuerzas Armadas colombianas también hacen esa medición. Dice, bueno, podemos estar 5 años más, 6 años más peleando, nos vamos a desgastar armas, equipos, hombres, violencia, o nos sentamos a negociar. Sí, ¿cuánto le costó esa guerra a Colombia? ¿Cuánto le costó? Pero sin duda no hubiera llegado un momento como este de no haber una disminución en la capacidad táctica de la FARC de infligirle daño a la sociedad. Entonces yo creo que se dan los dos componentes y se decide que haya paz. Ahora, ¿qué es lo que se está negociando? El posconflicto. Hay una experiencia que tú señalas muy negativa, pero también hay una positiva, y fue cuando se desmovilizó el M-19, como parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y muchos de sus actores están dentro de la vida política colombiana, e incluso, habiéndose producido situaciones de violencia contra algunos miembros del M-19, estos no tomaron nuevamente las armas, sino que se condujeron dentro del sendero democrático, y solamente para poner una cara visible, el exalcalde de Bogotá, Petro. Mal, bien, a lo mejor no tiene las capacitaciones para ejercer políticamente todavía y ser eficaz, pero demostraron que son capaces de hacerlo. Ahora, este es un proceso lleno de incertidumbre. Sí, no, sin duda. Y muy probablemente, y no es un pronóstico, es un mal pronóstico, pero en todo caso, muy probablemente se presenten situaciones irregulares, algún atentado contra jefes guerrilleros, en fin, el problema es cómo la FARC va a mantener a su gente, a sus cuadros, a sus dirigentes en un proceso a pesar del hostigamiento que va a surgir. Mira, sin duda, pero yo creo que tú no sabes cómo va a funcionar un proceso de paz hasta que este comienza. Y si vemos los ejemplos históricos, el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, que se desmovilizó con los acuerdos de Viernes Santo con el gobierno de Gran Bretaña e Irlanda, había mucho temor de qué iba a pasar cuando el IRA fuera un actor político. Tienes otro ejemplo, en el caso de ETA es diferente porque se inhabilitó y se prohibió ETA como partido político, pero sin duda hay gente
que levanta su legado y ayer, bueno, estuvieron las elecciones en Fueron España. 18 escaños, ¿no? Fueron 18 escaños. Entonces, sí hay una inserción, pero tiene que haber voluntad política de las dos partes. Tiene que haber una voluntad política del grupo armado que efectivamente entiende que por la vía de las armas no va a llegar y insertarse dentro de una dinámica política para la cual no se vean preparados. Una pregunta que surge y que se ha hecho muchísima gente en Colombia sobremanera, pero que llega aquí, ¿no? ¿Ellos van a de verdad entregar las armas? Eso es una gran interrogante, Carlos, y yo creo que parte de las críticas del presidente Pastrana, del presidente Uribe y de algunos otros que han sido críticos de este proceso de paz es que hay indefiniciones. Y cuando tú tienes más indefiniciones que certezas, tú no sabes cómo avanza ese proceso. Uno es las armas, qué van a pasar con las armas, las van a entregar o no las van a entregar, y otro es el dinero del narcotráfico acumulado durante muchísimos años por la FARC. A través del narcotráfico, A través del narcotráfico, secuestro, de la extorsión. que tampoco se sabe efectivamente si ese dinero se va a lavar dentro de la economía colombiana, lo van a entregar o no lo van a entregar. Yo creo que ahí están, digamos, las aprehensiones naturales de quienes no ven este proceso con buenos ojos, pero creo que sin duda va a ganar el sí y nos tocará analizar ese desarrollo posterior del proceso de paz. Una última respuesta rapidito, una última pregunta. La repercusión para América Latina y en particular para Venezuela. A mí me preocupa mucho la situación venezolana porque a mí no se me olvida que en el año 2008 se denunciaron, el hoy presidente, anteriormente el ministro de la Defensa, denunció la existencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano. Bueno, en ese proceso de paz esa gente se queda del lado de allá, ya viven de este lado. O sea, yo creo que para nosotros este es un proceso de paz que no lo vamos a leer, sino que lo vamos a sentir, porque lo tenemos muy cerca. Y cómo nos preparamos para ese posconflicto, yo creo que no se está debatiendo en la opinión pública y hay que ponerlo en la opinión para debatir qué consecuencias tiene para nosotros la permanencia de los guerrilleros, el narcotráfico y esos grupos ilegales que están transitando en nuestra frontera, ¿qué vamos a hacer con ellos? Muy bien, ese interrogante queda ahí presente y creo que debe discutirse. Muchas gracias, María No, Teresa, a ti, por haber Carlos. compartido con nuestros televidentes. Hacemos una pausa. Al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.